Muy bien, déjenme activar. Les cuento que acá está lloviendo muy fuerte. Nunca me ha pasado que llueva muy fuerte y que se me vaya la luz ni nada, pero bueno, no vaya a ser, les aviso. Si ocurriera, que no creo, me conecto luego desde mis datos, ¿va? Bueno, Yo pues, también. Yo también le iba a decir eso. Está muy pues feo y no sí, vaya a hacerla. Y yo no tengo datos, así que si me quedo ahí, pues me quedé. está bien. ¿Saben por qué está pasando? No. Ah, les cuento. Yo decía, no, es por el huracán. No, lo que pasa es que hay un fenómeno meteorológico que se llama la niña. ¿Sí lo han oído? Como el niño y la niña. Oh, sí, sí, sí. Entonces, eso lo que hace es traer así, un fenómeno así. De hecho, el niño, fíjense cómo son las cosas, ¿eh? El niño es menos fuerte que la niña. La niña se supone que es más intempestivo y más de que de pronto así, de la nada, empieza a llover. Entonces, lo que Mujer dicen, al fin. ¿qué? Mujer al fin. Exacto, y la gente dice, qué mala onda, ¿por qué le ponen nombres de la niña? Luego algo que también decían era, los huracanes tienen nombre de mujer. Y luego he visto muchos memes al respecto. ¿Perdón? He visto muchos memes al respecto Sí, de que los huracanes tienen nombre de mujer, dice, igual de bipolares. Dice. exacto, entonces hay uno que creo que es la tormenta tropical, que ya es como más levesón, que es el nombre de varón. Entonces todos dicen, ¿por qué lo destructivo? O luego también nos estamos poniendo muy de género, pero solo es un dato cultural, ¿eh? Las personas que nos estén viendo no nos juzguen, es solo dato cultural. Los pecados capitales, la mayoría, no todos, la gula, la ira, la avaricia, la lujuria, la soberbia, todos son femeninos. Ah, pero bueno, en fin, vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy, ya que nos aventamos el dato cultural. Y bueno, tenemos nuestra sesión 2 de nuestra semana 3. Antes de comenzar, pues, ¿cómo se encuentran? Cuéntenme. Cuéntenme algo padre, algo que quieran comentar. Yo no escuché lo que preguntó, perdón. Que cuéntenos algo padre, algo que quieran comentarnos. O algo, ya sé, algo que les guste. ¿Quién empieza? A ver. Con respecto a esta semana, lo que hemos visto, profesora. No, de ustedes. Cuéntenme algo que les guste de ustedes. Por ejemplo, a mí me fascina la música, me encanta la música. ¿Y a ustedes qué les gusta? Hacer. Ay, a mí también. ¿Sí? A mí también me fascina la música. Toda hora estoy con mis audífonos haciendo mi quehacer y todo y siempre los traigo puestos. Ándale, pues eres de las mías. Gracias, Alejandra. Cuéntenos, a Sí. ver, Karen o Cecilia, ¿quién nos cuenta? Igual, la música, me gusta hacer manualidades, todo lo que tenga que ver con decoración de la casa, mover cosas y así, todo eso, o sea, me gusta, no sé, tener todo agradable, pues así, es lo que me gusta. Ah, muy bien. Hay un tipo de decoración, no sé si se le llama como así, pero se le llama cozy, no sé si lo has oído. Se escribe así, mira. Luego lo Sí, buscas. Es como súper así, como de, ay, siéntete muy a gusto, muy bonito. sí, Luego lo sí, buscas. sí. Gracias. Y, no, de que, Cecilia, ¿y a ti? Cuéntanos. Pues a mí, ahí van a decir que soy bien copiona, pero la verdad es que la música la pongo desde que me levanto, aunque no puedo ponerla tan fuerte. Bueno, tampoco me gusta así, pero es algo que, no sé, me alegra el día desde que me levanto. Eso La está verdad muy es que bien. me pone muy de buenas, No, muy, muy de buenas. es que la música tiene efectos cerebrales, libera mucha oxitocina y eso ayuda muchísimo al cerebro. Si tú quieres levantarte con mucha energía, más allá de un café, levántate con una canción. De hecho, yo les cuento, yo todas las mañanas me levanto con una canción en la cabeza y tengo hasta una lista de con cuál canción me levanté hoy. Sandra, Janet, ¿cómo estás? Estamos así como en este momento de tranquilidad, mencionando algo que te guste mucho, o hacer, o algo, o algún hobby. Hola, Janet. ¿Cuál es tu hobby? Algo que te guste mucho.
Quizá Janet hoy no tiene muy habilitado su micro, pudiera ser. Alejandra. También amo ver películas, en especial géneros de terror y ciencia ficción. Me encantan. Estoy con mi ¿Sí? familia. Sí, amo el terror y la ciencia ficción y algunas caricaturas así como, o películas así como Alicia en el País de las Maravillas, las de Marvel y todo Ay, qué eso. padre. Sí, acá en Jalisco, en Guadalajara, bueno, en Zapopan, en Guadalajara, un Cinemex hizo un ciclo de películas de terror viejitas, bueno, ni tan viejitas. Y yo voy a ir a ver una, porque también me gusta mucho, voy a ir a ver Drácula. Ay, qué padre. ¿De Adam Stoker? Sí, de Bram Stoker, pero la que sale Gary Oldman. Pero bueno, vamos, Wow. pero está padrísima. Janet, Ay, sí, me encanta. cuando gustes escribirnos qué te gusta, adelante. Lo hago como para que nos conozcamos más, para que rompamos un poquito el hielo. Pero bueno, vamos a comenzar con nuestra semana 3, nuestra sesión número 2. Nuestro orden del día es la bienvenida, que fue esta. Vamos a hablar un poquito del foro aprendiendo. Vamos a tener espacio para dudas. Veremos un video respecto de la actividad integradora 6. Posteriormente tendremos una pequeña actividad y posteriormente, después de esto, un espacio para dudas, ¿no? Y nuestro cierre. Pues comenzamos. A ver, ¿dónde está? Disculpa, buenas tardes, maestra. Escuché que dijo mi nombre, pero no entendí no alcancé a escuchar la pregunta. ¿Cuál es tu hobby, Sandra? Pues yo aplico uñas, me gusta mucho el dibujo. Qué padre, ay, me encantan. Yo la verdad no me pongo porque luego no me les puedo dar mantenimiento por el tiempo, pero se ven hermosas, hermosas. Muchas gracias por compartirnos. Sí, gracias. Qué bonito. Bueno, vamos a comenzar con nuestro foro aprendiendo. El objetivo del foro aprendiendo es reflexionar acerca de la importancia de los argumentos en la investigación para el desarrollo de tu entorno. Es decir, como lo dije en la clase pasada, a los que pudieron ingresar, que por cierto, dejen anoto quiénes fueron nuestros asistentes del día de hoy. La clave o la palabra clave de esta semana es precisamente entorno. Como lo platicamos la clase pasada, nuestra investigación o la actividad pasada nos hablaba de identifica una idea central, identifica cuáles son las disciplinas, pero una parte y una pregunta, bueno, una columna muy importante nos decía, bueno, ¿cómo tú llevas a cabo este aprendizaje o esta lectura en tu entorno? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros tenemos la posibilidad de ver cómo podemos relacionar algo que hemos leído o algo que hemos aprendido con nuestro entorno, pues entonces el aprendizaje se vuelve más significativo. ¿Por qué? Porque puede guardar relación con mi cotidianidad. ¿Qué puede pasar? Que si a veces no está hecho en mi entorno, y quizá a veces me cuesta un poquito, quizá no mucho, aprenderlo, ¿no? Un poquito más. Y bueno, justamente de esto habla nuestro foro aprendiendo, nos pregunta varias cosas, nos pregunta sobre metodología, etcétera. Y las recomendaciones, como siempre, son responder las preguntas, participar respetuosamente, estructurar adecuadamente nuestra participación. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, poniendo frases concretas, poniendo frases buenas, investigando o dando nuestro punto de vista a través de una reflexión, a través de la recuperación de algún acontecimiento, ¿no? Eso nos puede servir muchísimo. Aquí. Y bueno, vamos a ver. ¿Qué nos pide nuestro foro aprendiendo? Bueno, ahí está. Nos pide estas preguntas que se ven aquí abajito, que son, ¿cuál es la importancia de argumentar en una investigación? ¿Qué importancia tiene la investigación para establecer argumentos? ¿Qué ventajas tiene la investigación en tu entorno? ¿Qué investigaciones consideras que han sido las más importantes en la historia de la humanidad? ¿Sobre qué investigaciones has escuchado noticias en los últimos días? Y acerca de qué temas crees que hace falta investigar más. ¿Consideras útil seguir una metodología en las investigaciones que se piden? Bueno, me voy a regresar porque la vez pasada platicábamos sobre qué investigaciones has escuchado en los últimos días. Me gustaría invitarlas a participar con la pregunta de ¿cuál consideras que es la investigación más importante de la historia? Y esto lo pregunto para irnos acercando a la semana 4. ¿Quién me dice? Adelante, Cecilia. Ok, muchas gracias. Pues yo considero que podrían ser las vacunas, porque es algo que nos ha ayudado, pues,
y una gran investigación pues a través del tiempo. Antes las personas solían atravesar por epidemias y mataba a miles de personas. En ese momento pues no estaba la ciencia lo suficientemente avanzada como para tener como una solución o una prevención. Y ahora es algo que nos ayuda mucho y nos beneficia a todos. Sí, exactamente. Hay un estudio donde muestra que a partir de que se inventó, por ejemplo, la penicilina, ¿sí? Que es un antibiótico, hagan de cuenta que el nivel de vida era de, ¿sabe? No me acuerdo de qué edad, pero empezó a subir. Es decir, que había menos muertes, pero por lo mismo de que empezamos a cuidar que las personas murieran menos, el índice de natalidad empezó a subir, a subir, a subir. ¿Qué significa eso? Pues como la gente no fallecía, pues había más gente en el mundo. Y luego simplemente ese hecho, el hecho de que ya hubiera medicinas eficientes o eficaces para evitar infecciones y por lo tanto fallecimientos y muertes, empezó a haber tanta población que las fábricas y todo lo que alimentaba o vestía a las personas, a los seres humanos, comenzó a escasear. Entonces, ¿qué pasó? A partir de esto, como empezó a escasear, empezaron a pensar a cómo producir cosas en serie. Y es a partir de ahí como evolucionan las máquinas. Un solo hecho que puede ser un medicamento o una vacuna que previene muertes, pues dispara posibilidades, ¿no? Alejandra, gracias Cecilia. ¿Querías compartirnos cuál sería el invento que tú consideras? Pues siento que también la evolución del ser humano. El poder, cuando nosotros pudimos investigar eso, ¿no? Perfecto. Así es. Sí, hace unos días estuve en una plática respecto de eso bastante interesante. Karen. Pues investigación, no sé si sea como tal, pero el descubrimiento de, por ejemplo, la electricidad, las tecnologías, todo eso. Vaya que sí, la electricidad, no se diga, no sé si les ha tocado un día quedarse sin luz y qué difícil es, ¿no? Y pensar que hay muchísimas personas en este mundo, en México simplemente, que no tienen la posibilidad de tener este recurso tan importante. Sandra, gracias, Karen. El tema sobre el aborto. Por ejemplo, la toma de decisión incluso, ¿no? Ujú. Ese tema tan controversial y que todos podemos, creo yo, tener un punto de vista y que no debemos de criticar absolutamente a nadie de que si quiere o si no quiere. Eso creo que es muy importante, sobre todo esta posibilidad de decidir. Entonces creo que es importante el respeto, sobre todo. Pues les agradezco mucho. Permítanme una disculpa. Permítanme. Ay, perdón, es que estaba como con una necesidad y tuve que contestar, una disculpa. Bueno, entonces, pasamos a esto que me están contando, pues sigan participando en el foro aprendiendo. Es muy importante que conozcamos lo que ustedes opinan. Siempre se los voy a decir, yo creo que cada semana, sí, ok, el foro aprendiendo no repercute en calificación, pero bueno, sí como participación individual, pero el conocer tu punto de vista tanto de ustedes como de las personas que posteriormente nos van a ver, es la esencia, es decir, conocerse entre ustedes. No sé si les pase, puede ser que no me digan si no, déjenme con el engaño, pero no sé si hasta ustedes pueden tener hasta cierto punto un poco más de confianza de Janet comentarle a Karen, Alejandra, Cecilia, porque se conocen, yo sé que no todos podemos entrar, pero eso ayuda, ¿no? Como a conocer cómo es que se expresan las personas. Y en este caso, en el foro aprendiendo, también podemos hacerlo. Pero bueno, me detengo aquí para saber si tienen alguna duda respecto de el foro aprendiendo o sobre la actividad integradora 5. ¿Alguien tiene alguna duda? No, yo no, gracias. Yo tampoco, asesora, todo claro por el momento. Gracias. Perfecto. Yo tampoco, gracias. Bien. ¿Y Alejandra? Yo tampoco, gracias. Muy bien. Pues vámonos a nuestra actividad integradora 6. Como ustedes lo saben, pues me gusta muchísimo ponerles un videito. Me gusta mucho. Quiero decirles que me gustaría hacer un ejercicio al terminar el video de la hipótesis, como para recuperar nuestros aprendizajes. Eso significa que hay que poner atención. Entonces, una hipótesis,
que forma parte de lo que vamos a ver precisamente en nuestra actividad integradora 6, es una idea que yo, escritor de un texto argumentativo, tengo sobre algo. ¿Se acuerdan los que pudieron asistir la vez pasada sobre la frase de el problema de la investigación o la problemática de la investigación? Por ejemplo, hablábamos de el texto de las redes sociales y la adolescencia. La problemática sería la falta de, es un decir, la falta de supervisión de los adultos cuando los adolescentes están en las redes sociales. Entonces, yo tengo un problema, ¿no? Y mi hipótesis es el por qué, ¿no? No es solucionar, eso es algo muy importante, aunque también una hipótesis puede ser solucionadora. Para hacer un antecedente antes del video, por ejemplo, el que yo escriba, actualmente empiezo como a hablar, ¿no? Actualmente los adultos están muy ocupados, ya que si estamos en un núcleo familiar, ambas personas necesitan estar atentas o al trabajo o a otras actividades del hogar. Es por eso que los adolescentes tienen más tiempo libre sin supervisión de un adulto, ya que éste se encuentra ocupado con otras cosas, ¿no? Si yo lo concreto en una hipótesis, también es una frase concreta, una frase chiquita, que me diga el porqué de las cosas, ¿va? O también puede ser un cómo solucionarlo. Otro ejemplo, yo quiero hablar sobre la legalización de la marihuana, que es un tema que ya pasamos. Y mi hipótesis, mi idea, mi planteamiento, que es como la tesis también, es la legalización de la marihuana beneficiaría a la reducción de las muertes por el crimen organizado, ya que los delincuentes no tendrían un mercado. Y así, esa es una hipótesis. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de ella en el video. La hipótesis representa un elemento fundamental. La hipótesis. ¿Para qué sirve? En primer lugar, definamos lo que es una hipótesis. Una hipótesis es una suposición o premisa. Es algo que se supone y a lo que se le otorga un cierto grado de posibilidad para extraer de ello un efecto o una consecuencia. La hipótesis representa un elemento fundamental en el proceso de investigación. Luego de formular un problema, el investigador enuncia la hipótesis, que orientará al proceso y permitirá llegar a conclusiones concretas del proyecto que recién comienza. Una hipótesis bien formulada tiene como función encauzar el trabajo que se desea llevar a cabo. El investigador pondera acerca de cuáles son las variables que han de analizarse y las relaciones que existen entre ellas, y permiten derivar los objetivos del estudio, constituyéndose en la base de los procedimientos de investigación. Las razones anteriormente mencionadas hacen suponer que éstas ocupan un lugar primordial en la investigación al proporcionar los elementos necesarios que permitirán llegar a los datos y resolver el problema planteado. Una hipótesis es el establecimiento de un vínculo entre los hechos que el investigador va aclarando en la medida en que pueda generar explicaciones lógicas del por qué se produce este vínculo. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y el explicar el por qué se producen. La hipótesis son posibles soluciones del problema que se expresan como generalizaciones o proposiciones. Se trata de enunciados que constan de elementos expresados según un sistema ordenado de relaciones, que pretenden describir o explicar condiciones o sucesos aún no confirmados por los hechos. Es ante todo una herramienta de comprobación de los supuestos con la realidad. Es una proposición, condición o principio que se supone sin certeza con el fin de derivar sus consecuencias con hechos lógicos y por este método comprobar su concordancia con hechos conocidos o que puedan determinarse. Las hipótesis son el punto de enlace entre la observación y la teoría. Su importancia en que dan rumbo a la investigación al sugerir los pasos y procedimientos que deben darse en la búsqueda del conocimiento. ¿Pero qué criterios debemos tomar en cuenta para la formulación de nuestra hipótesis? Principalmente son 4. Deben ser claras, comprobables, simples y coherentes. Estos criterios sirven de guía para determinar si la hipótesis cumple con algunos de sus requisitos, siendo los 4 principales los siguientes. Número 1, que permita ser comprobada. Número 2, estar en correlación y armonía con el conjunto de las hipótesis del proyecto de la investigación. Número 3, responder en términos claros y precisos al problema planteado. Y 4, ser susceptibles de ser cuantificadas.
Aquí me detengo para que observemos estas características. Muy bien. Que igual y las va a explicar más adelante. Comprobable significa que es posible, como lo dice, ¿no? Verificar que son viables. Es decir, si yo digo que el adolescente estaría en menos riesgo en las redes sociales si se tuviera un control parental en su celular, esto es fácil de comprobar, ¿no? Es decir, ¿se puede aplicar o no se puede aplicar? Número 2, que tenga relación con el tema. Eso es como de ley. Tú no puedes hablar de la legalización de las drogas, pero luego cambiar al tema de, fíjense, bueno, no, si pudieras, iba a decir un ejemplo, pero no. Si no, tienes que juntar mucho lo que tú estás planteando con el tema del que se está tratando. La que ya platicábamos, que era responder a la problemática planteada, que es lo anterior. Según lo que tú quieres demostrar, es que planteas tu hipótesis. Y cuantificable se refiere a que puedas establecer datos que precisen la comprobación de la misma. Bueno, continuamos. La elaboración de una buena hipótesis tiene como punto de partida el conocimiento del área en la que se desea hacer la investigación. Sin este conocimiento previo, se corre el riesgo de recorrer caminos ya transitados y trabajar en temas ya tratados que carecen de interés para la ciencia. Si la hipótesis se basa o origina de otros estudios, la investigación estará en clara relación con un cuerpo de conocimientos ya existentes, conocimientos probados, por lo que el trabajo será una contribución que permitirá reforzar ese cuerpo de conocimientos. El proceso de elaboración de una hipótesis es una tarea ardua, de no siempre fácil elaboración. Podemos toparnos con dificultades, las cuales entorpecen nuestra investigación y pueden provenir de las siguientes circunstancias: un planteamiento poco claro del problema a investigar, falta de conocimiento del marco teórico de la investigación como consecuencia de la poca claridad que se tiene del problema que se desea resolver, en general por el desconocimiento de los procesos de la ciencia y la investigación. Por lo tanto, ausencia de criterios para la elaboración de hipótesis y selección de técnicas de investigación adecuadas al problema que se investiga. En resumen, la formulación de una hipótesis es una tarea que se logra cuando se cumplen con los requisitos, siendo particularmente estos dos. A. Formularse en términos claros, es decir, emplear palabras precisas que no den lugar a múltiples interpretaciones. La claridad con que se formulen es fundamental, debido a que constituyen una guía para la investigación. Y la segunda, tener un referente empírico. Ello hace que pueda ser comprobable. Una hipótesis sin referente empírico se transforma en un mero juicio de valor, al no poder ser comprobable, verificable y carece de validez para la ciencia. Created using Powtoon. Bueno, pues todo eso nos comparte de la tesis. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahorita vamos a hacer una pequeña actividad. A la persona que puede ingresar, ojalá pueda ingresar. A la persona que no, tranquila, no se preocupe, ¿va? Me dicen si sí se puede y si no, no. Ingresen a este link. Y en este link vamos a poner un código. Vamos a jugar un Kahoot. Déjenle doy acá. ¿Dónde estás, Kahoot? Aquí estás. Vamos ay, ando bien trabada yo. A jugar un Kahoot, ingresen y les voy a poner una pantalla y vamos a ver qué podemos decir de la hipótesis. Esperen aquí. Ay, me abrió otra ventana. Ya iban a ver las respuestas. ¿Cuál es el PIN? ¿Mandé? ¿Cuál es el PIN? Ahí va, ¿eh? Estoy tardando un poquitito porque me está... Ya se está dejando. Está cargando. Paciencia, nunca me había pasado eso. ¿Será porque está lloviendo? Puede ser, ¿verdad? Ahí va. Anda, Kahoot, tú puedes. Le vamos a dar modo clásico. ¿Ya vieron que está de modo Halloween? Este es el link, el pin. 60 55 40.
3, 3. Ay, qué padre está. Vamos a ver. El pin es 60, 55, 43, 3. Ya entró Sandra. Ya entró Karen. Ya entró Alejandra. Ale, sí, perdón, Sandra. No, Cecilia era. Gracias. Muy bien, vamos a comenzar. Empezamos. Pregunta número 1. Bueno, el tema es hipótesis. Fíjense que está un poquito lenta, ¿eh? Qué bueno, porque así nos va a dar más chance. ¿Verdadero o falso? La hipótesis es algo que se supone sobre un problema de investigación. ¿Verdadero azul? Falso rojo. Corran, se nos acaba el tiempo. Exacto, es verdadero. La hipótesis es algo que nosotros creemos de un tema de investigación. Es decir, puede ser, yo supongo que se resuelve, yo supongo que es una consecuencia de, o es una causa, o yo planteo el motivo. Esa es lo padre. Muy bien. Siguiente. Le voy a dar rápido para que no veamos. Aquí no se trata de eso. Y me dice la persona que acertó, ¿cómo no? Siguiente. La hipótesis son posibles soluciones sobre el tema. Verdadero azul, falso rojo. Tiempo. Hubo por ahí una persona que no alcanzó a contestar, está bien, no pasa nada. Exactamente, la hipótesis también pueden ser soluciones sobre una problemática, sobre un tema, ¿no? Siguiente, le vamos a dar 3 de 4. ¿Verdadero o falso? La hipótesis es un principio que se supone con certeza y que no tiene que ser comprobada. No importa. ¿Verdadero azul? Rojo falso. Exacto, es falso. Toda hipótesis se tiene que comprobar. ¿Y con qué se tiene que comprobar? Con información, con investigación, con argumentos. De ahí es donde viene todo nuestro texto argumentativo. Vamos a ver, siguiente. Última. ¿Cuál de estas características no debe de tener una hipótesis? Rojo, claras. Naranjita, comprobables. Azul, elaboradas. O verde, coherentes. Exacto, la que no es la característica es que tienen que ser muy elaboradas. La característica de la hipótesis es que tiene que ser muy concreta, como una tesis, ¿no? La tesis, de hecho, es el macro y como todo lo que menciona, ¿no? La tesis es a partir de dónde va. No alcancé. Y la hipótesis Perdón, no alcancé a contestar porque se me trabó. Así pasa, Karen, a veces, ¿eh? Y es que ahorita como que nos anda fallando el internet. Entonces, esa es la hipótesis, ¿no? Tiene que ser concreta y ya después de eso ya empezamos a desarrollar nuestros argumentos. Bueno, pues muchas gracias por haber participado. Lo voy a cerrar y vamos a continuar. Voy a abrir a partir de ahora la actividad integradora 6 en nuestra plataforma para ir desarrollando poco a poco el contenido, que es muy, muy concreto. A ver, acá está. Vamos a tener un procesador de texto, un Word, un Docs,
Y lo primero que tenemos que hacer es escribir un tema de investigación. Fíjate bien aquí, dice, te sugerimos que lo hagas acerca de la legalización de las drogas, de manera que podrías reutilizar la información que tú ya tienes. Pero si lo quieres hacer de otro tema, adelante, lo puedes hacer, ¿va? No hay ningún problema. Miren, aquí está, actividad integradora 6. Tú puedes hacerlo de un tema en el que tú digas, me gustaría mucho investigar sobre ese tema porque plantea una problemática que no podemos o no les recomiendo hacer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la música, de hecho a varias. Yo puede ser que no lo puedo hacer sobre qué es la música, porque eso no sería algún trabajo como de investigación argumentativa. Pero qué tal que yo, como me gusta mucho la música, hago un artículo, perdón, un documento e investigo sobre, no me vayan a aventar jitomates si les gusta, ¿ok? Sobre el reggaetón. Acabo de ver un video de una chica que dice, yo escojo no ver reggaetón por estos motivos. Yo sé que les puede gustar. Entonces, quizá yo hago una investigación sobre, o no, pónganle que el reggaetón no, los narcocorridos, ¿no? Entonces yo hago, voy a escoger sobre la romantización del narcotráfico en la música. Es decir, que ven el narcotráfico como algo padre, ¿no? Y yo lo puedo escoger. También pueden hacerlo sobre la legalización de alguna droga, etcétera. Pueden hacer ambas. Si ustedes quieren hacerlo de un tema nuevo, cuéntenmelo, me lo ponen en el chat, ¿va? Después de que escogimos nuestro tema, tenemos que plantear un problema de investigación. Yo me voy a ir con el tema de los narcocorridos, ¿no? Entonces, yo planteo que el problema de investigación es que los narcocorridos enaltecen la violencia del crimen organizado. Eso es mi problemática, ¿no? Pero entonces ahora yo voy a escribir número 2. ¿Sí se entendió el número 2 o quieren que dé otro ejemplo? Sí, No, se entendió esa, Sara. sí. Ok. Número 3. Justifico en 6 líneas por qué creo que es importante investigar sobre este tema, ¿no? 6 líneas de por qué es necesario. Entonces yo voy a explicar que actualmente la música la escuchan todas las personas, no solo los niños, no solo los jóvenes, todo mundo. Y entonces considero que es una forma en la que se está normalizando la violencia, normalizando el crimen, etcétera, etcétera, y explico mis motivos, ¿no? De un tema. 4, 6 líneas, ¿eh? 4, argumenta cuál es tu postura. Entonces ahí viene lo que yo opino. Yo opino que nos hemos quedado sin la posibilidad de tener ideas nuevas en beneficio de la mejora del ser humano y un reflejo de ello es los narcocorridos. Se me ocurrió y lo escribo. Ahí si se fijan no nos pide líneas, pero bueno, una buena frase está bien. Número 6. Indaga en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación en que has de abordar el tema del problema de investigación. A mí, por ejemplo, me gustaría hacerlo desde el punto de vista psicológico, sociológico, legal, cultural, etcétera, etcétera. Y ya lo pongo ahí, ¿no? Importante la frase que está aquí. Describe. ¿Qué significa describir? Explicar. Es decir, no solamente tengo que poner, mi técnica de investigación es esta. No, tengo que explicar por qué. ¿Va? Karen se nos había ido, pero ya volvió. Hasta No que me voy a conectar desde mi celular porque está fallando, entonces la luz. Sí, no ¿verdad? No tengo mucha carga en la computadora, entonces voy a desconectarme de aquí. Ok, ojalá que aguante el internet. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Ninguna por el momento, asesora. Perfecto. Bueno, ya que hicimos el punto número 5, ahora tenemos que formular 2 objetivos. Quiero ser muy concreta con ustedes, tan concreta que voy a poner un ejemplo, ¿va? Vamos a utilizar ahora el ejemplo de la legalización de la marihuana. Y supongamos que la problemática que yo quise abordar es sobre, bueno, no, me quedo con lo de los corridos, ¿va? Voy a abrir, les cuento, perdón, que los objetivos se redactan de una manera en particular.
Y es muy importante que me digan si tienen duda. Los subjetivos se redactan siempre con un verbo en infinitivo. ¿Cuáles son los verbos en infinitivo? Ar, ir, ¿no? Los que terminan en ar, ir. Estos verbos, esta oración tiene que explicar qué es lo que tú buscas demostrar o cuál es el fin de tu texto, ¿va? Entonces, si yo estoy hablando sobre el impacto social o cultural que puede generar el tema o que el narcocorrido haga ver bien la violencia del crimen organizado, entonces yo quiero que mi objetivo sea, ¿cómo le podría poner? Le voy a poner, ahí se me fue, ¿dónde está? Concientizar al lector o a la comunidad o a quien tú quieras, concientizar al lector respecto del impacto social que tienen los narcocorridos que ven, ay, se me fue, que ven al crimen organizado como un modo de vida. A mí se me ocurrió, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un verbo, ahí, subráyate. Aquí tenemos un verbo, ¿ya lo vieron? Y tenemos después lo que queremos lograr, que queremos concientizar. Y como al lector sobre bla, 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 bla. Otro ejemplo, si alguien tiene un tema, a ver, no me he fijado si ya lo pusieron en el chat. Si alguien tiene un tema que se le ocurre, o si me dice, no, él me va a hacer narcotráfico, me puede decir, ¿va? Yo sí. A ver, dime, Karen. No había pensado exactamente en un tema, pero por situaciones que están pasando en la secundaria donde va mi hijo y donde recientemente hubo un problema que a un compañero lo drogaron, le pusieron unos medicamentos controlados en su bebida. Voy a indagar sobre ese tema que me interesa mucho, ya que siento que esas generaciones, no sé, no me quiero sonar como abuelita, ¿no? Porque no estoy tan grande, pero tienen muchas libertades. No respetan al personal docente. Recientemente tuvimos una junta con el director y la respuesta de él fue, los jóvenes de ahora no tienen la misma educación que los de antes. Entonces, no pueden hacer mucho, dijo él, porque luego se imponen los papás, ha habido reportes ante el sistema educativo, entonces no dejan a los maestros ejercer lo que ellos estudiaron, lo que saben, porque se imponen los alumnos. Pues entonces voy a indagar sobre ese tema que me interesa mucho. Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, dices, yo voy a indagar, y entonces, ¿qué quiere lograr Ana Karen con esta investigación? Puedes poner la palabra, ¿no? Indagar sobre, ¿quieres hablar sobre el tema de las drogas o sobre la falta ya de control de los adolescentes? Sí, yo creo que lo segundo, porque, bueno, es que en realidad conlleva mucho, es mucho, o sea, son muchos temas en uno solo, no sé si me explico, es desde la omisión de cuidados desde los padres, no sé, es mucho, pues, no sé exactamente por dónde voy a empezar, pero... Fíjense, ajá, este tipo de cosas como drogas, alcohol, relaciones sexuales a temprana edad, manejar ebrio, el suicidio, todo ese tipo de, o intentos de suicidio en los adolescentes, bueno, en todo mundo, se les llaman conductas de riesgo. Por ejemplo, si yo me drogo, es una conducta de riesgo. Si yo tengo relaciones sexuales sin protección o relaciones sexuales a temprana edad y sin protección, es una conducta de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Karen? Ella quiere indagar, ese es un verbo en infinitivo, sobre las causas que provocan las conductas de riesgo en los adolescentes. Ese es el objetivo, ¿va? ¿Cómo sería? Vamos a regresarnos poquito. ¿Cómo sería si Karen hace su tesis, su hipótesis, perdón? Entonces, quizá Karen, porque yo la escuché, dice, es que todo esto pasa por falta de supervisión de un adulto.
Entonces podemos poner, fíjense cómo es como casi el mismo lenguaje. Las conductas de riesgo en los adolescentes, no digo que sea lo que tú crees, pero tú me dices más o menos. Adolescentes es, y no sé, ahí le puedes poner lo que tú piensas, que es producto de la falta de supervisión de un adulto, es debido a que las generaciones actuales no tienen control y ya tú lo pones. Esa es una hipótesis y tu objetivo es este. Ahora, bueno, ahí el ejemplo. Nuestra actividad integradora nos pide 2 objetivos. Entonces, no significa que investiguemos más, sino tenemos que ser muy concretos. Por ejemplo, el caso de Karen dice, es que son muchas cosas, pero para hacer una muy buena investigación tienes que irte a un punto, ¿vale? A un foco, que pueden ser las conductas de riesgo y pues después todo lo que lo deriva. Entonces puede ser indagar, pero también puede ser informar a la comunidad, bla, bla, bla. Entonces ahí están tus 2 objetivos. Vamos en el punto número 6, que está aquí. Después, ahora sí viene, no, estaba aquí, yo me adelanté. Bueno, está la hipótesis, que es lo que ya planteamos, que es una frase. Y como ya lo vimos, es súper concreta, no tiene que ser enorme, no son 6 renglones, no, es una frase, ¿va? Y después, ya en el punto número 8, te dice, coloca las fuentes de consulta que utilizaste para desarrollar todos estos elementos antes mencionados, ¿va? Y después, bueno, las de cajón. Guarda bien tu documento, no le pongas trabajo fulanito, que me pasó, la semana pasada pasó. Y pon tu nombre y tus apellidos. Y ya está. Importante, te recomiendo revisar la rúbrica. ¿Qué implica la rúbrica? Bueno, la ortografía, el contenido, la investigación, que sepamos citar fuentes de información dentro del texto con nuestras citas textuales y con nuestras referencias, ¿va? Y bueno, continuando, pues, ¿qué nos pide la actividad integradora 6? Nos pide, bueno, primero nos ayuda mucho que podemos vincular las actividades de nuestro tema hasta una manera interdisciplinaria, por eso nos menciona abordarlo desde disciplinas. Nos sirve para aprender a redactar nuestros objetivos. Recomendación, investiguen en fuentes confiables. Eso es algo súper importante. Y respeten la nomenclatura, que es lo que platicábamos de poner el nombre adecuadamente. Y, bueno, aquí está el ejemplo. Me detengo. ¿Alguien tiene alguna duda? Por el momento no. Gracias, asesora. No, gracias. Perfecto. Gracias, profesor. Ok, Alejandra. Bien. Y recuerden, pueden compartirme sus dudas por el chat, por el mensajero, sí, creo que le dicen mensajero. Revisen sus actividades, estén al pendiente, los invito a seguir participando en su foro aprendiendo, disfruten de su foro aprendiendo. Y bueno, por mi parte es todo, que tengan, porque hice 38. Por mi parte es todo, que tengan un bonito día. Bueno, fin de semana. Gracias igualmente a todas. Bye. Excelente, Excelente tarde a todas. Saludos. compañera. Saludos. Excelente fin de semana. Bonito fin. Bye. Bye.